Muy bien, vamos a pasar a codificar. Recuerda que acá tenemos variables que se las consideran variables de entrada, ¿no? Pero adicionalmente tenemos otras variables que estamos considerando como variables de carga. Esta de acá y esta de acá. Estas se repiten acá, 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 acá y acá. En total tendríamos por acá 6 y acá otras 2 y en realidad tendríamos 8 variables en el problema. Cuando empezamos a codificar siempre es bueno identificar esto, ¿sí? La cantidad de variables. ¿Por qué es necesario identificar las variables? Porque en C++, el lenguaje que estamos utilizando para programar, es un lenguaje tipificado. Recuerda que tipificado quiere decir que necesita un tipo, es decir, que le des una cajita específica para poder almacenar el valor de una determinada variable. Entonces, por eso es necesario colocar tipos. Esta parte ya lo has trabajado, ¿sí? Ya sabes cómo puedes hacer esto. La parte nueva es este bloque de acá. Este bloque de acá, si ves, está asociado a un bloque de condiciones. Cuando tienes condiciones, recuerda que el flujo se divide. Y cuando se divide el flujo, creamos un flujo alterno. Este de acá y este otro. Cuando tienes esto, un tip o sugerencia para que puedas codificar rápido es de que los puntos de bifurcación te lo coloques con nodos. ¿Sí? No, ahí ves un flujo de bifurcación y acá tú tienes otro flujo de bifurcación. Entre esos dos flujos, este último te lo voy a marcar con otro color para que puedas notar la diferencia. Este de acá y este de acá son bloques de código. Entonces, es útil, ¿sí? Considerar imaginariamente colocarte esos nodos, esos puntitos para poder codificar. Estos bloques en programación se los conoce como estructuras if, ¿ya? La parte afirmativa es un if con su condición y la parte negativa se lo conoce con un else, ¿ya? Entonces, todo este bloque que está en amarillo, ¿sí? Sería este if. Para indicar que este if va a representar todo este bloque, por eso te estoy mencionando que tú coloques acá puntitos, como son bloques de código. En codificación, los bloques de código utilizan llaves para representar justamente esa agrupación. Entonces, este if va a representar todo esto que está en amarillo. Y este else va a representar todo lo que está en verde. Y si ves lo que está en verde, en pocas palabras, también es un bloque de código, es un grupo de código. Entonces, los grupos de código, los bloques de código se los representan con llaves, ¿ya? Siempre. Entonces, es una buena práctica inicialmente en este punto en el cual tú estás aprendiendo a codificar, imaginariamente colocarte esos nodos donde tú ves agrupaciones de código. Entonces, vamos a pasar a codificar rápidamente esto en SymHive. Bueno, la herramienta que tú veas pertinente para poder codificar. Yo voy a utilizar SymHive. Y acá lo primero que tienes que hacer es identificar las variables. Tenemos 8 variables. Y adicionalmente identificar el tipo. Es decir, si observas, tanto N1, N2, N3 son variables que son de tipo entero, es decir, que referencian a goles. Los goles son valores enteros, no anotas 2,5 goles ni 3 cuartos de gol, es un gol o no es un gol, ¿no? No hay mitad de gol o cuarto de gol, entonces eso es un valor entero. Entonces, cuando tengas la certeza de que una variable es entera, en programación tú tienes que considerar que ahora tienes en C++ a disposición 3 tallas para esas variables. Un short, un int y un long int. Dependiendo del tamaño, la cantidad de información que almacene dicha variable, vas a tener que optar por identificar uno de estos 3. Los goles. Probablemente en un partido, la cantidad de goles, bueno, en este caso, como estamos asumiendo que son los goles acumulados de toda una temporada, probablemente los goles acumulados de una temporada pueden llegar, se me ocurre, hasta unos 30, dependiendo de la cantidad de partidos, ¿no? Unos 40 goles, ¿no? Son números que probablemente vayan desde el 1 o el 0, inclusive consideran que un equipo ha perdido absolutamente todos sus partidos, o hasta se me ocurre un valor máximo que puede ser 40 o 30, no sé. Entonces son valores pequeños. Podríamos optar por considerar que estos podrían ser short. Short es el tipo, es la talla, es decir, que van a ser tallas pequeñas, es decir, que los datos no son grandes a nivel de datos enteros. Entonces, lo primero que haces es colocar el tipo short y a continuación colocas el nombre de las variables. Puedes utilizar la coma para poder separar las variables. ¿Sí? N3. Hasta ahí tienes declarados 3 variables. Ahora, observa las variables que te las voy a marcar en rojo. Estas de acá, ¿sí? Hacen referencia a los nombres de los equipos. Los nombres de los equipos no son números como tal, no son valores cuantitativos. No digo, no identifico un equipo como 1, 2, 3 o 28 o 29. Son raros los equipos que tienen esos nombres. Comúnmente tienen una combinación de letras.
yo qué sé, Real Madrid, Independiente Petrolero, Universitario, yo qué sé, Wilstermann, lo que tú te imagines a nivel de nombre de equipo, eso es un conjunto de caracteres. En programación, su ámbito sería cadena. Más propiamente en C++, ese ámbito se lo maneja como un string. ¿Ya? String quiere decir cadena, es una terminología en inglés. Y a continuación, ahora coloco los nombres de las variables, es decir, E1, E2 y E3. Recuerda que en C++ esto siempre se coloca con punto y coma. ¿Sí? Instrucción de declaración, toda instrucción termina con punto y coma. Muy bien. A continuación, ya tengo acá 6 variables. Las que me faltan son estas dos. Entonces, ponte a pensar, ¿cuáles serían el ámbito de estas variables? Muy bien, para poder declarar las otras variables, no, como son variables que van a almacenar alguno de estos valores, entonces su tipo sería el mismo del valor que queremos almacenar. Es decir, que coles va a almacenar cualquiera de estas cadenas, E1, E2 o E3. Como no va a ser un cálculo, simplemente va a ser un almacenamiento, va a tener su mismo tipo. En este caso eje, pero eje va a almacenar E1 o E2 o E3. Y goles va a almacenar cualquier valor que sea N1, N2 o N3. Entonces el tipo va a ser el mismo. Lo primero que tienes que hacer en programación, cuando empiezas a codificar, es declarar variables. Por lo menos en este lenguaje de programación C++, donde estamos hablando de un lenguaje tipificado. Bueno, a continuación, optas por empezar a escribir las sentencias. Voy a empezar a colocar acá identificador. Se me ocurre que esta es la intrusión A, la intrusión B, la C, la D. Se me ocurre que esta va a ser la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la E y la F. ¿Ya? Yo creo que estas van a ser las variables que voy a estar, bueno, las instrucciones en realidad. Entonces voy a empezar a codificar por identificador de instrucción. Entonces, pregunta, ¿cuál sería la instrucción equivalente a A, B y C? Muy bien, acá la forma de poder declarar las variables, bueno, en realidad escribir las instrucciones A, B y C, en pocas palabras, esta es la instrucción A, esta es la instrucción B y esta es la instrucción C. Es decir, que esta es E1, lectura de E1 y N1. Uno puede pensar que probablemente es copiar simplemente lo que está en el diagrama de flujo. Acá dice E1, N1. Acá en C++ hay una peculiaridad. El operador para poder leer datos es este. Esta palabra reservada sin hace referencia a que voy a entrar o voy a introducir datos de la consola hacia, por eso dice en esa dirección, hacia E1. Y también quiero introducir datos de la consola a N1. Sin embargo, si uno coloca coma, el compilador le va a aceptar, pero no va a hacer lo que uno espera. Es decir, que va a querer, lo único que va a hacer leer E1 y no va a leer N1. ¿Ya? Entonces, acá hay muchas veces es un error común cuando empezamos a programar, ¿no? Considerar que leer varios datos los puedo considerar utilizando la coma. Entonces utilizo eso de acá, ¿no? Esto quiere decir, voy a leer de la consola y esos datos que los voy a leer los voy a asignar a E1 y también voy a asignar a N1. Este operador significa asignación. Asignación de algo de la consola a una variable. No necesariamente se lea de la consola, se puede leer de una cadena de texto, perdón, también de una cadena de texto, puede ser tal vez de un buffer, puede ser tal vez de algún archivo de texto. Y el operador que hace la asignación es este. Entonces, ojo con esto para que no tengas ninguna dificultad más adelante. Esto se hace con mayor. ¿Ya? Bueno, las instrucciones A, B y C ya están hechas. Vamos con la siguiente instrucción. La instrucción A, B, C, la instrucción D. La instrucción D, si te das cuenta, esto de acá, es un rombo que está logrando dos bifurcaciones. Eso en programación es una condición. Eso se los declara de la siguiente manera. If, ¿ya? La condición se lo coloca entre paréntesis. Y ahí la condición es N1 mayor que N2. Sugerencia. Cuando llegues a un punto donde tienes bifurcación, primero hace esto. Escribí la palabra if, abrí paréntesis y considera que eso es un bloque de código. Es decir, abres y cierras llave. Esto que acabo de hacer, en pocas palabras, es todo ese bloque amarillo que estás viendo ahí. Condición y bloque amarillo. Y a continuación tú sabes que esta condición tiene su else.
Como tiene su else, ocúpate inicialmente de armar primeramente la estructura. Es decir, que no te enfoques en escribir lo que está dentro del bloque, sino primeramente armar la estructura. Es decir, coloco else y este else tiene su bloque. Haz esto. ¿Ya? Arma esto. Arma primeramente esto. Ahora recién te empiezas a colocar lo que está dentro. La condición es esto. Entonces colocas esto en C++, en esa parte donde están los paréntesis. Colocas N1 mayor que N2. Esa sería la condición. Acá, un error común que colocamos, que tenemos cuando empezamos a programar, es colocar acá un punto y coma pensando que esto es una instrucción. Error, ¿no? No se coloca punto y coma en la condición. ¿Ya? Porque es una instrucción. Si quieres colocar punto y coma, puedes colocar punto y coma ahí si quieres. Aunque inclusive ahí está el error, porque toda la instrucción como tal es todo esto. Si quieres colocar punto y coma, coloca ahí todo eso. Pero eso es innecesario. Muy bien. En C++, cuando empezamos a codificar, utilizamos la tabulación para dar a entender que acá vamos a tener instrucciones que corresponden a este bloque. Entonces, a partir de ahí, voy a empezar a escribir. Lo siguiente que sigue por este bloque llega a esto, que también es una condición, que en pocas palabras también va a ser un if. Si te das cuenta, este if tiene dos bifurcaciones. Entonces, siempre es bueno cuando llegas a este tipo de bloques, cuando estás aprendiendo a codificar, partiendo de diagramas de flujo, armar la estructura. Es decir, voy a tener un if, ahí voy a tener una condición. Un if va a agrupar dos instrucciones ahí. Entonces voy a armar su apertura y cierre de llaves. Y por acá voy a armar su else, apertura y cierre de llaves. Siempre arma la estructura. Esto que estás viendo acá, en pocas palabras, es todo esto. ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos con la instrucción J, ahora vámonos con esto de acá. Esto de acá le corresponde a la parte afirmativa de la instrucción J, que en pocas palabras vendría a ser esta parte afirmativa, esto que estás viendo acá. Entonces ahí lo único que yo tendría que hacer es escribir goles igual a N1, es instrucción, punto y coma, y eje es igual a E1, punto y coma. Esto que acabo de escribir corresponde a esto que tú le marcas con rojo. Ahora, si nos vamos a la parte falsa, tendríamos esto. En la parte falsa tienes dos instrucciones, y esa parte falsa en codificación es el else. Entonces, a partir de acá, yo tendría que colocar coles igual a N3, punto y coma, y eje es igual a E3. Muy bien. Entonces, todo este bloque que acabo de escribir es el bloque que has visto acá en amarillo. ¿Sí? Muy bien, yo ya he hecho esta parte, la parte afirmativa. Nos vamos al bloque F. El bloque F, si te das cuenta, es la parte del else. Entonces, vengo acá. Es útil primeramente armar la estructura como tal del bloque que estoy codificando, porque de esa manera me olvido de evitarme o olvidarme de colocar las llaves. Algunas veces empezamos a copiar, es decir, mira, si yo haría este else directamente así, coloco la llave y trato de, a ver, muy bien, tengo que hacer esto. Entonces se me ocurre que tengo que anotar esto de acá. Y empiezo a copiar N2 mayor que N3. Cierro y acá tengo que abrir una llave y bueno, algunas veces nos olvidamos de cerrar la llave. ¿Ya? Entonces es bueno siempre armar primeramente la instrucción. Entonces esto de que estás viendo acá, esto que está encerrado, tiene dos bifurcaciones y es un if. Entonces de la misma manera acá coloco esto. If, paréntesis, armo el bloque y esto tiene su else, coloco else. ¿Sí? Armo el bloque y ya tengo eso. Ya tengo armadito y de ahí me olvido. Y lo bueno de hacer esto es de que inclusive se respeta lo que es la indentación. La indentación te da a entender de que todo esto que está identado con dos tabs le corresponde a este else. Todo esto que está identado con un tab le corresponde a esto. Todo esto que está a esta misma altura, esto de acá, le corresponde a esto. Es una buena práctica. ¿Ya? No tienes que olvidarte de identar. Uno podría programarlo de la siguiente manera, es decir, colocar esto así, 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 así. Pero acá, el detalle es de que si tú empiezas a hacer este tipo de código, esto se vuelve insostenible cuando empieza a crecer. ¿Ya? Porque no sabes cuál es llave. A ver, esta llave es de esto o es de acá arriba. Si bien acá ya los entornos te guían y te marcan, no es una buena práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ya? Entonces acá
Vamos a correr acá porque esto creo que se ha disparado. Esto tendría que ser de la siguiente manera. Y de acá vamos a terminar con esto. Acá tendría simplemente goles, que es igual a N2. Y acá eje sería E2. Que vendría en este else. ¿Qué instrucciones tendrían que escribirse ahí? Muy bien, acá tendríamos que escribir goles igual a N3 y acá eje igual a E3, ¿no? Muy bien. Listo, con esto ya tendríamos... Inge, le faltan las condiciones. ya, acá me falta una condición, ¿no? En este if. Acá la condición se me fue. La condición, si no me equivoco, acá era que N2 sea mayor que N3, ¿no? Arriba Acá, igual creo, Inge. acá también, ¿no? Acá me faltaría que N3, perdón, N1 tiene que ser mayor que N3. Ya, muy bien, gracias. Ahí tendríamos, bueno, es el detallito de primeramente armar el bloque, ¿no? Yo por la emoción del momento se me fue. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es compilar, ¿no? Bueno, para nuestra suerte, bueno, en el caso mío, por la experiencia, bueno, yo ya sé dónde colocar, ¿no? Las cosas. En el caso tuyo, probablemente te salgan errores cuando empiezas a codificar en tus primeras experiencias. Así que ten un poquito de paciencia. Simplemente recomendaciones. Cuando empiezas a armar los bloques, arma las llaves. Terminas una instrucción, coloca el punto y coma. No, acostúmbrate. Es decir, que este, este carácter lo tienes que saber de memoria. ¿En dónde está y cómo sacarlo? Shift y la coma, ¿no? De esa manera se saca el punto y coma. O sea, lo tienes que saber de memoria. No es que te los tenga que estar buscando, lo tienes que saber de memoria. Porque va a ser un símbolo que lo vas a utilizar por mucho tiempo. ¿Ya? Estos símbolos de mayor también tienes que saber dónde está en el teclado. Tienes que ubicarlos rápidamente porque los vas a utilizar con mucha frecuencia, tanto mayor y menor. Bueno, y a continuación, lo que nos restaría acá, si volvemos a nuestro diagrama, en este punto, lo único que me faltaría es esto de acá, las salidas, ¿no? Entonces ahí las salidas simplemente serían imprimir, y esos están acá afuera, ¿no? Recuerda que este es el else, este else es esto que está marcado en verde. Si te das cuenta, esto que está marcado en verde viene, vuelve y ahora acá sigue el flujo. Entonces esto es lo que continúa. La instrucción E y F. ¿Cuáles serían las instrucciones equivalentes a E y F? Muy bien, acá lo que nos consideraría hacer es code, ¿no? Que es consola out, sacar, y voy a sacar los goles. Voy a colocar este NDL. Este NDL en codificación significa un salto de línea, es decir, que quiero que salga en la consola esta variable goles y a continuación, después de que salga en la consola, se presiona automáticamente un enter. Este NDL hace referencia a eso. Y a partir de ahí, code, eje. Y de la misma manera, si gusto, puedo hacer un salto de línea. Compilamos. Bueno, acá no hay error. Nuevamente te voy a recalcar eso por la práctica. A medida que vayas codificando, vas a agarrarle el ritmo a poder escribir rápido y encontrarle el gusto inclusive a programar. Pero probablemente se me ocurre que a mí se me puede escribir esto, ¿no? Cuando compile me va a salir un error. Entonces acá, mira, cuando te dice error expected y ahí ya sale el símbolo, sale este símbolo de punto y coma, quiere decir que te has olvidado de colocar el punto y coma. Entonces donde te lance, mira ahí te lanza, cuando haces doble clic te va a lanzar el cursor. El error está a una línea superior o al principio o antes de esto. Es decir, antes de esta instrucción, acá hay un error. Y es lógico, ¿no? Ahí me falta el punto y coma. Supongamos que me he equivocado en escribir NL y lo he escrito así, NL. Cuando yo compile, de la misma manera me va a salir un error. NL was not declared in this scope. ¿Qué quiere decir? Que NL lo está confundiendo como una variable y dice que no está declarada en este ámbito. Entonces, cuando hagas doble clic, inclusive te dice dónde está, ¿no? NL, no conozco qué es NL, te está haciendo un compilador, no has escrito correctamente esto. Entonces ahí tienes que corregir, ¿no? Y supongamos que en vez de escribir goles, he escrito gole, de la misma manera. Si yo compilo, el compilador se va a quedar.
no conozco qué es gole, porque me dice was not declared in this scope, no está declarado, y efectivamente no tengo esa variable gole. Eso ha sido porque yo me he equivocado en escribir la letra S, me he olvidado escribir, compilo, y para de contar, compilo. ¿Qué pasa si me hubiera olvidado una llave? ¿Sí? Por decir ahí lo he escrito así, si compilo, de la misma manera el compilador se va a quedar. Acá me dice, error, se esperaba un símbolo de cierre de llave al final de esa entrada, ¿no? O sea que hay algo. Ahora, lo que está tratando de hacer es que esto se cierra con esto y esto se está cerrando con esto. Pero todo bloque de código, inclusive el código que colocas en C++, está encerrado inclusive entre una llave. Entonces está haciendo falta una llave. Entonces la llave que me lo he comido, que lo borré a propósito, estaba acá. Si lo vuelvo a colocar y vuelvo a compilar, obviamente ya no hay error. Entonces son detallitos que te van a pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando alguna vez colocas punto y coma acá, un error muy común, esto va a compilar. Y eso, inclusive acá no va a compilar porque tengo el else. Entonces, si no hubiera tenido el else, por decirlo, voy a quitar esto, y lo hubiera compilado así, hubiera pasado. Pero eso ya es un error. Hay que tener mucho cuidado, inclusive, en la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, acá voy a quitar eso. Compilamos y no hay ningún error. Pasemos a ejecutar. Y a partir de acá se me ocurre que coloco los nombres. Se me ocurre independiente, que ha anotado 10 goles. Esa es la cantidad de goles que anotaron en todo el campeonato. Y se me ocurre que universitario ha anotado 8. Y se me ocurre que Bolívar ha anotado 5. Entonces ahí la salida debería ser independiente con 10, ¿no? Y está funcionando. Ojo, cuando codificas, puede ser que no te salga ningún error al momento de compilar, pero algunas veces puede que si no has copiado correctamente o algo se te ha ido, los resultados no sean los que estabas esperando. Así que también tienes que corroborar acá. Así que acá que se me ocurre que coloco Bolívar y coloco, se me ocurre 2 y acá coloco universitario y coloco 10 y acá coloco, se me ocurre INDE y coloco acá 3. Entonces ahí, mira, acá da la sensación de que algo va a salir mal, inclusive acá, ¿no? Bolívar 2, Universitario 10 y el ganador debería ser Universitario. Entonces algo se me ha ido acá. Entonces no necesariamente el hecho de que codifiques significa que el programa esté bien. Puede ser que en alguna parte se haya ido algo. Acá N1 es mayor que N2, N1 es mayor que N3, aquí funciona. Si no, acá, creo que acá es el error. N2 mayor que N3, o tal vez en la variable que se me fue. Por alguna razón algo no ha funcionado bien. Vamos a correr N1 mayor que N2, N1 mayor que N3, N1, estamos bien, acá es N3, muy bien, else. Si no, tendría que preguntar que N2 sea mayor que N3, si eso es así, N2, y acá N3, tendría que ser N3. Bueno, no sé por qué razón salió mal ahí, vamos a corroborar nuevamente. Coloqué, si no me equivoco acá, al equipo A le puse, no recuerdo muy bien, creo que le puse 2, al equipo B le puse 10, y al equipo C le puse 5. Y acá está sacando que 5, ¿no? Aquí hay un detallito, hay un error. Vamos a corroborar. Short goals. Y acá no sé dónde está el error. Acá está el error, ¿no? Error, ¿no? Al hacer control C se me fue una cosa. Acá está. Entonces, como te vuelvo a recalcar, no necesariamente el hecho de que codifiques significa que el algoritmo esté bien. Lo que puede ser que te hayas equivocado inclusive al copiar el diagrama de flujo. Aquel error es que he colocado N3 cuando en realidad debería ser N2. Entonces, hasta eso tienes que tener cuidado cuando empiezas a probar. Por eso salían esas cosas, ¿no? Ahora vuelvo a probar. Coloqué al equipo A, se me ocurre, le coloqué 2. Al equipo B le puse 10. Y al equipo C le puse 5. Entonces, el ganador es 10 como equipo B.